Buenos días, en este noticiero les hablaremos sobre los presidentes de México desde Porfirio Díaz hasta Miguel Alemán de Valdés. Francisco León de la Barra, 1911. Tras las renuncias de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, siendo secretario de las Relaciones Exteriores por Ministerio de la Ley, asumió la presidencia de México con la encomienda de convocar a nuevas elecciones. Su gobierno debía garantizar la transición entre la dictadura depuesta y el nuevo régimen. Francisco Madero. Su periodo fue de 1911 a 1913. Lo más destacado de este presidente fue que él inició el Plan de San Luis. Pedro Lascurain. Su periodo fue en 1913. Fue síndico y presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México al triunfo de la Revolución de 1910. Victoriano Huerta. Su periodo fue de 1913 a 1914. Combatió el zapatismo y subió a la presidencia después de traicionar a Francisco I. Madero. Francisco Carvajal, su periodo fue en 1914 y fue presidente interino. Mientras tanto, fue representante de Porfirio Díaz en la Revolución Maderista. Venustiano Carranza, periodo 1914 a 1920. Hizo la Constitución de 1917. Eulalio Gutiérrez. Su periodo fue de 1914 a 1915. Él apoyó a Francisco Madero en su Plan de San Luis. Roque González Garza. Su periodo fue de 1915 y solamente fue ese año. Con la salida intempestiva de Eulalio Gutiérrez como presidente convencionalista, la Asamblea le entregó el poder ejecutivo a González Garza. Francisco Lagos Chazarro. Su periodo fue en 1915. Formó parte de la delegación villista en la Convención Revolucionaria, donde fue secretario particular de Roque González Garza, a quien sustituyó tras su renuncia a la presidencia. Adolfo de la Huerta, su periodo fue de 1920. Él se levantó en armas contra Carranza con el plan de Agua Prieta. Al concluir la revuelta se hizo cargo interinamente de la presidencia. Álvaro Obregón, su periodo fue de 1920 a 1924. Triunfó en las elecciones presidenciales celebradas durante el interinato de Adolfo de la Huerta a la caída de Carranza. Plutarco Elías Calles. Su periodo fue de 1924 a 1928. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, ocupó la Secretaría de Gobernación y desde ahí llegó a la presidencia de la República. Emilio Portes Gil. Su periodo de la presidencia fue de 1928 a 1930 y fue presidente interino. Pascual Ortiz Rubio. Su periodo fue de 1930 a 1932. Ya instalado en el poder, aceptó subordinarse a la autoridad política del jefe máximo. Durante su gobierno, México ingresó a la Sociedad de las Naciones. Abelardo Rodríguez, fue de 1932 a 1934. Se unió a la lucha revolucionaria en 1913 como teniente de caballería. Participó en la batalla del Bajío en 1915, en las que Villa fue derrotado. Secundó la rebelión de Agua Prieta en 1920. Llegó a la presidencia para cubrir los últimos 2 años de Pascual Ortiz Rubio. Durante su gobierno se fundó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas y se inauguró el Palacio de Bellas Artes. Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940. En el periodo de 1928 a 1932 ocupó la gobernatura de su estado natal. Pidió licencia para ocupar la presidencia del Partido Nacional Revolucionario. Aunque comenzó su sexenio bajo la tutela del jefe máximo, alentó la organización de sindicatos, así como la unidad y la movilización obrera. Manuel Ávila Camacho. Su periodo fue de 1940 a 1946. Su sexenio estuvo marcado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, además de que México se convirtió en aliado militar de Estados Unidos. La economía de guerra favoreció el despegue industrial. Miguel Alemán Valdés. Su periodo fue de 1946 a 1952. Durante su gobierno se llevaron a cabo importantes obras en comunicaciones, vivienda y educación como la ciudad universitaria de la UNAM. Una vez terminada su gestión, fue presidente del Consejo Nacional de Turismo. Gracias por
por su atención. Estos fueron los presidentes de México durante el Porfiriato. Gracias.